Bien, han dejado sus trabajos ya, les he devuelto em, las correcciones, les he mostrado sus notas para que vean cómo están. Quiero pedirles, por favor, que cuando yo les deje una notita, un post-it, un comentario, hagan caso, ¿listo? Hay varios que no han hecho caso a las observaciones, ¿no? Y eran algunas cosas muy puntuales. Les he vuelto a dejar una nota ahora para que sepan la razón de la calificación que les he colocado, porque hay trabajos que no están bien, que no están en formato, que no han cumplido el contenido, que no tienen la pregunta de investigación, que era lo más importante, que la diagramación no es buena, que, no sé, el contenido no es el correcto, tienen errores de escritura terribles algunas personas y deben ustedes trabajar en eso, lean, vuelvan a leer, hay párrafos que no se entienden, ¿sí? Entonces les pido por favor que sean muy rigurosos con ustedes mismos en ese momento. Hay errores de ortografía, de gramática, de correspondencia de las palabras, y no está bien. Les hemos pedido que coloquen una justificación del trabajo, ¿no es cierto?, del tema de investigación, y no está la justificación. ¿Qué es justificar? Es como hacer todo lo posible para indicar a quien esté leyendo que ese problema existe. Dar ejemplos, dar datos históricos, mostrar imágenes, ¿no? Hacer un recuento de toda la información posible, compacta, eh, en una sola lámina, ¿ya? Entonces, a ver, primero eso, por un lado. Y por otro lado, hoy día lo que han dejado es un árbol de problemas. Voy a escoger yo un trabajo cualquiera de cada fila para que todos tengan una retroalimentación, ¿ya? Voy a ir a este trabajo de Anaya Edson para ver cómo está, ¿sí? Yo sé que era simplemente un planteamiento de ideas, lo que tenía que hacer para hoy día, así que obviamente voy a hacer algunas recomendaciones. Esta organización que ha colocado Edson aquí a la izquierda me parece bien, ¿sí? Porque tiene el problema central, tiene por debajo las causas de ese problema, tiene por encima los efectos y tiene subefectos de esos efectos, cosa que me parece que como diagrama está bien, ya yo creo que se entiende. Además que está con colores, y eso ayuda mucho en un diagrama, en un esquema, ¿no? Cuando nosotros planteamos el problema, ya no nos hacemos una pregunta, por si acaso. Decimos cuál es el problema. Aquí ya no viene la pregunta. La pregunta se la coloca en el momento en el que hacemos la justificación del problema, que es una etapa anterior. En la lámina previa, que es la justificación del problema, nos planteamos una pregunta, ¿sí? En algunos casos les he puesto acá, como a Edson, debes aclarar la pregunta, porque esta pregunta para mí no está clara, ¿no? O sea, ciudad moderna y sostenible, ¿en qué momento hemos dicho, o se ha dicho, eh, se ha quedado como algo concreto que La Paz es una ciudad moderna y sostenible? O sea, ¿quién ha dicho? ¿Cuándo se ha dicho? ¿Cuándo se ha declarado a La Paz como una ciudad moderna y sostenible? No se ha dicho. O sea, alguna vez alguien habrá comentado que es moderna, pero en ese caso la pregunta no está bien planteada, ¿sí? Pero esa es la pregunta, ¿ok? Esa es la pregunta. En el siguiente paso, que es hacer el árbol de problemas, ya no se plantea otra pregunta. Se dice cuál es el problema, ¿sí? Y el problema es, generalmente, la falta de tal cosa, la insuficiencia de tal cosa, la inexistencia de tal otra, el incremento de casos de tal otra cosa, ¿sí? Un problema se lo plantea con esos términos de inicio, mejor, es mucho más claro. Si yo digo el problema de la iluminación como tal no es un problema, eso les había explicado en la anterior clase, con el mismo ejemplo además. La iluminación no es un problema. El problema es la falta de iluminación, ¿sí? La falta de seguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana causada por, eso vendría de abajo, la falta de iluminación, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias? El exceso de mm, asaltos en la zona de Vinotinto, ¿sí? Entonces, en el centro donde está el problema no se pone una pregunta, ya se pone el problema concreto.
Por debajo se pueden poner las causas, ¿no? Aquí abajo dice expansión de la mancha urbana. Sí, correcto. Una causa es la expansión. Tal vez la expansión descontrolada, ¿no es cierto? Tal vez la expansión sin planificación, porque la expansión como tal tampoco es un problema, ¿no? La expansión, o sea, las ciudades se pueden expandir. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál podría ser el problema ahí? El problema podría ser que no hay un control en la expansión, ¿sí? Causa 2, la ausencia de ordenamiento y control. Ah, ok, está bien, pero ¿en qué? Ausencia de ordenamiento y control de qué, o en qué momento, en qué lugar, en qué situación. Entonces creo que esas dos causas se las debe unir para tener una sola causa concreta, ¿no es cierto? La ausencia de control y ordenamiento en la expansión de la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Ah, ok, esa es la causa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos un problema de transformación urbana que ocupa lugares digamos, lugares de zonas de alto riesgo geológico. Ah, ok, puede ser, ¿sí? Ese sí podría ser un problema. Porque la transformación urbana se da, eso pasa, ¿no? Pero ¿cuál sería el problema? Tal vez nos estamos expandiendo y ocupando sectores de la ciudad de La Paz, de la mancha urbana, o de lo que es la mancha periurbana por ahora, que son lugares de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en este tema de expansión, creo que es bien importante insertar en algún lugar el mapa de riesgos de La Paz, ¿ya? Para que sea bien didáctico, para que se entienda realmente. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Apropiación de áreas verdes. Está bien, porque ese sí es un problema. No nos podemos apropiar de las áreas verdes públicas, ¿no es cierto? Ese sí es un problema. Efecto 2, apropiación del espacio público. Ese también es un problema, porque el espacio público es de todos. Y si las autoridades, los vecinos, se van apropiando de los espacios que son definidos legalmente como espacio público, está mal, ¿sí? Eso está mal. Entonces ahí se derivan otros subefectos, digamos. En la apropiación de áreas verdes dice destrucción de suelos, construcción en zonas de riesgo, deforestación de árboles. Está bien, esas son otras causas. Y de esas salen otras. Pérdida de biodiversidad, perfecto. Pérdida de bienes. Bienes es con B labial. Bienes es de venir. Vengo, yo voy. Pero bien es un bien material, es un bien natural, etcétera. Bien. Pérdida de bienes materiales o incluso la vida. Pérdida de patrimonios naturales. Está bien. Yo creo que hay que corregir algunos términos, mejorar las causas y este trabajo va bien. Yo creo que se puede ampliar mucho más, ¿no? En el efecto 2 dice obstrucción de la vía peatonal. No creo que sea solo una vía peatonal. Entonces yo creo que ahí la escritura es lo que está mal. No es una vía peatonal. En espacio público yo creo que es mejor decir vías peatonales y áreas, por ejemplo, de recreación públicas como parques, plazas, no sé, el Parque Urbano Central, no sé, hay lugares específicos en las ciudades, en todas las ciudades, que se definen como espacio público, que generalmente son áreas de recreación, áreas de contemplación, áreas de distracción, que todo el mundo puede usar, ¿no? Las vías públicas, las aceras, en los parques, las plazas, etcétera. Esos son los espacios públicos, no solamente la vía peatonal. Congestionamiento vehicular, sí, de acuerdo. Destrucción del sistema del patrimonio urbanístico. No sé si el patrimonio urbanístico tiene un sistema, ¿sí? No sé si es un sistema. Un sistema es algo que funciona. Y el patrimonio urbano, arquitectónico, sí, evidentemente es algo tangible, pero no sé si es un sistema. Entonces fíjense que cada palabra que ustedes colocan es vital, ¿sí? Es bien importante que la analicen bien, ¿ya? Me voy a ir por aquí sin fijarme de quién es. A ver, aquí hay un árbol de problemas, que ya tiene un esquemita didáctico. Vamos a ver. ¿De quién es? Esto es de eh, Kevin Casas. Ok, Kevin, vamos a ver esto. El problema. ¿Cuáles son las causas del exceso de publicidad exterior en las calles de La Ceja del Alto? Nuevamente lo mismo. El problema acá ya no es una pregunta, es un dato específico. El excesivo, digamos, la excesiva cantidad, no, ya es lo mismo. El exceso de publicidad en la vía pública, en La Ceja del Alto, pues, pero ya no se hace la pregunta.
¿Sí? Eso creo que ya ha quedado claro. No se plantea una pregunta, se dice cuál es el problema. Las causas. Intervención humana en el sitio y la colocación de agentes contaminantes. No entiendo bien, ¿sí? Porque una intervención en este tipo de temas siempre es humano. Siempre, o sea, siempre una intervención urbana es humana, porque digamos que la fauna y la flora no van a intervenir ahí, entonces siempre termina siendo humano, entonces tal vez la palabra no está bien y en el sitio y la colocación de agentes, eso no está claro, para mí no está claro. Reactivación económica, después de la pandemia, supongo, claro, la acelerada reactivación económica post pandemia puede ser, ¿no? Porque la gente ha empezado a buscar otros modos de conseguir dinero, tal vez, entonces han empezado a ofrecer, a, publicar ofertas de uno y otro servicio, puede ser, pero creo que hay que aclarar. Abajo dice, puede repercutir la salud de las personas que transitan. Este no es una causa, tal vez es un efecto, ¿no? Porque ya está diciendo lo que podría pasar. Después tiene otra que dice variables del tamaño de los carteles o letreros. No sé si esta, sí, claro, puede ser una causa, o sea, hay una indiscriminado uso, digamos, de la dimensión del espacio. Hay unos más pequeños, otros más grandes y compiten por colocar letreros más grandes aún para que se vea su anuncio, ¿no es cierto? Puede ser. La necesidad del comerciante de dar a conocer sus productos está mal escrito, ¿no? Sí, es que es una necesidad, pero está bien. Están bien la mayoría, pero creo que hay que escribirlas correctamente. ¿Cuáles serían los efectos? Crecimiento exponencial en elaboración de anuncios publicitarios. La elaboración de anuncios creo que no es un problema. La publicación de los anuncios sí. O sea, el elaborar no creo que pase nada, ¿no? Se elaboran, se fabrican, pero exponerlos, publicarlos, eso sí, ese sí es un problema, ¿no? Crecimiento exponencial, eso está bien. Apropiación de los espacios públicos para poner anuncios o su mismo producto de quién, ese no está claro, pero sí está bien dicho apropiación de los espacios públicos para poner, la palabra poner no es buena, ¿no? Para colocar, para insertar, para implementar anuncios, eso sí es una buena cosa, ¿sí? Otro efecto, contaminación audiovisual, perfecto, eso está bien, porque ese es el tema. ¿Cuál es el efecto de este tipo de problemas? La contaminación audiovisual, y ese debería ser el efecto principal, ¿sí? Y después de eso viene el estrés, la hiperactividad, frustración, la salud emocional, tamaños gigantescos. Creo que eso va como causa, ¿sí? No como efecto. Pero está bastante bien, ¿sí? Me parece que está bien. Lo que está mal es la pregunta, ¿no? Eso sí que voy por allá. Vamos a ver, aquí hay un árbol de preguntas. Ok. A ver, ¿este es de quién? Espérenme, García Fuentes, Juan Sebastián. García Fuentes, Juan Sebastián. Están conmigo, ¿no? ¿Están bien? Sí. Ok. Nuevamente acá. ¿Qué nos trae la expansión urbana? Expansión se escribe con S. Pau, ¿me lo vas a anotar? Juan Sebastián García, ¿estás ahí? ¿Estás en la sala? Sí, aquí. Hola, vas a corregir, por favor. Expansión se escribe con S y con acento. ¿Listo? Tienes que Perdón. escribir. Se te debe escapar, no importa, pero por favor Perdón. vas a repetir unas cuantas veces, ¿ya? Ya, sí. Intromisión también es con S. Agrícolas es con acento. Contaminación es con acento. Económico es con acento. ¿Saben qué pasa? Que cuando escribimos en mayúsculas, podemos no poner acentos, ¿ya? Cuando escribimos en mayúsculas. Pero debemos hacerlo. Pese a que está en mayúsculas, debemos hacer. Pongan los acentos. En muchos casos les he colocado un post-it que dice escribe en minúsculas, ¿sí? Es mejor. Pero ya, ok, si quieren hacerlo en mayúsculas, pongan acentos. Cuando nosotros planteamos una pregunta, que no es el momento de plantearla, pero debo decirlo, cuando planteamos una pregunta, colocamos un signo de interrogación antes de la pregunta. La primera palabra generalmente se escribe con acento, porque es qué, cómo, cuándo, quién, dónde, acento, y termina con un signo de interrogación. Esta es una pregunta. ¿Qué nos trae la expansión urbana? Es una pregunta y no están los signos de interrogación. Entonces escriban bien. Pero por otro lado, acá en el árbol de problemas no se pone una pregunta. No es una pregunta, ¿sí? Hay que buscar cuál es el problema central de la expansión urbana. ¿Qué ha pasado?
Yo creo que la expansión urbana descontrolada puede ser la causa de muchos problemas. Problemas como la ocupación de áreas de riesgo para la inserción de conjuntos habitacionales, ¿sí? Y eso trae otros problemas, deslizamientos, trae problemas de derrumbes, de pérdidas de vivienda, pérdida de vidas, etcétera, ¿no? La expansión urbana descontrolada sí es un problema, sin planificación urbana, ese sí es un problema. Entonces no pongan preguntas, ¿ya? Abajo están las causas. Y aquí hay en realidad una descripción. Lo que tiene que haber es una causa concreta, específica, cortita, breve, ¿sí? Y aquí dice, es principalmente más económico por la compra informal de terrenos y la comercialización ilegal de la tierra. No está bien, ¿ya? Esto no está bien, tiene que ser algo concreto. Y al otro lado dice, está mal escrito, porque dice MOS, problemas, es que el precio de las viviendas llegaron a ser si dices el precio, llegaron, no está bien, porque hay una incongruencia, ¿sí? Serían los precios de las viviendas llegaron, ¿no? Entonces ahí está mal escrito, a ser significativamente más caras. El precio es que no está bien escrito. Las viviendas son las que tienen un precio alto, pero es que no está bien escrito. A ver, con el paso del tiempo, por lo tanto, se hace más rentable construir e irse a vivir por... Sí, entiendo la lógica, sí, entiendo la idea, pero es mejor colocar una causa concreta. Y por el otro lado tenemos arriba los efectos. Intromisión a los sectores agrícolas. Ok, está bien, ¿sí? Está bien. Ocupación, tal vez es mejor la palabra. Apropiación de los espacios agrícolas. La palabra intromisión también es buena, creo, en este caso. Pero a ver, desorden en ciertos lugares de la trama urbana. Me preocupa a mí cuando ustedes utilizan ese tipo de términos. La idea es buena, porque o sea, hay desorden en algunos lugares de la trama urbana, correcto, pero nosotros no podemos dar términos aleatorios, es decir, ciertos o muy pocos, muchos, demasiados, excesivos. Esos términos hay que manejarlos siempre con cuidado. ¿Listo? No sabemos si son ciertos. Para mí son muchos, muchísimos. La mayor cantidad, no, la mayor superficie de la mancha urbana de la ciudad de La Paz está en desorden. La mayor la mayor cantidad de metros cuadrados de la mancha urbana está en desorden. Entonces, cuando decimos ciertos lugares de la trama urbana, estamos como reduciendo eso, ¿no es cierto? Y ya no sería un problema, ya si ciertos lugares tienen desorden, bueno, pero lo que creo que hay que hacer es aclarar que la mayoría de la mancha urbana, pero no podemos decir aún mayoría, porque no sé, todavía no lo he medido, ¿no es cierto? Entonces, gran cantidad puede ser, ya, gran cantidad, pero hay que tener cuidado con esos términos, ¿sí? Riesgos de daño a la vivienda. Creo que esto hay que cambiar, ¿sí? Riesgos de daño, porque la palabra riesgos y daño son muy similares, riesgos de daño. Bueno, puede ser, pero no es muy claro. Tendría que ser por lo que les digo, ¿no? O sea, deslizamiento, derrumbes, etcétera. Contaminación por falta de alcantarillado. Contaminación ambiental sería, ¿no? Más específico. ¿Ya? A ver, otro. A ver, aquí hay uno bien concreto. ¿De quién es? De Giovanna López Quispe. Otra vez, ¿se han dado cuenta que todos los que he leído en el centro tienen una pregunta? Creo que nadie me ha atendido a la anterior clase, en serio. Porque todos tienen una pregunta y yo les he dicho que no hagan pregunta, les he dicho que digan cuál es el problema. Y un problema no se lo escribe como pregunta, se lo escribe como de otra manera. Voy a buscar otro porque este es básicamente lo mismo. Aquí dice planteamiento del problema. Exceso de espacios. Yo creo que exceso de espacio no es un problema en ningún lado. ¿Qué tipo de espacios? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Aquí falta esto de quién es de Iván. No está bien, parece que esto todavía está en proceso y no es un árbol, ¿se dan cuenta? No tiene orden. Y todas son preguntas, ¿no? Toditas son preguntas. Personas que no respetan su espacio, causas secundarias, hubo alguna intervención, existe alguna solución. Eso no son problemas. Ninguno de estos términos es un problema. Álvaro Mamani, otra vez pregunta, ¿por qué hay contaminación audiovisual?
No, está mal. Vamos a ir a otro. A ver este. Pero este sí es otra cosa. A ver, Morales Chambi y de ella. Este es un diagrama espina de pez. Es otra cosa. Es otro tipo de diagrama. ¿Ya? Este no es un diagrama como árbol de problemas. El árbol de problemas es diferente. Este diagrama que estamos viendo en la pantalla también forma parte de la metodología de la investigación. Se llama diagrama espina de pez. Y es una organización didáctica que tiene un origen y que deriva en una sola conclusión, deriva en un solo aspecto, mediante la suma de todo lo que va en sus raíces. Un árbol de problemas es diferente, tiene un problema central, que por debajo tiene causas y por encima tiene efectos. Entonces, no está bien. Nuevamente, pregunta, no hay que plantearse preguntas. ¿Listo? Esto no está bien. A ver, alguno que tenga. Pablo Mendoza, árbol de, bueno, tiene dos diagramas. Este no es el árbol de problemas. Este tampoco es un árbol de problemas. No es árbol de problemas. Ulises Quispe. ¿Cuál es el problema? Este no es un árbol como diagrama, ya puede ser un listado de ideas. Pero no es necesario escribir tanto, no es necesario tener tanto texto, porque tiene que ser puntual, tiene que ser bien didáctico, ¿sí? Puntualmente. ¿Y cuál es el problema? Aquí no me dice cuál es el problema. El crecimiento no es un problema. El caos urbano sí, dado por el crecimiento rápido, dado por la ocupación inescrupulosa de áreas verdes, puede ser, por eso hay caos, ¿no? Pero o falta de control y demás. Entonces, bueno, no está bien. Y luego, no pongan carimbos, porfa, no es necesario, de verdad, porque esto va a ir dentro de un documento y va a ser repetitivo. Creo que ya le dije a Ulises que no ponga carimbos, que no pongan logos, no pongan, no es necesario. A ver, aquí hay un arbolito. ¿Esto es de quién? De Maide. A ver, Maide, vamos a ver cómo has hecho. Ah, pregunta. No tienen que hacer una pregunta. No pregunta. A ver, aquí. Ya, esta no es una pregunta. ¿Esto de quién es? Es de Roberto Segarra. Ya, ok. Esta no es una pregunta. El mal desarrollo urbano está generando problemas. Cuando nosotros planteamos un problema, no podemos utilizar la palabra problema. ¿Listo? No hay que utilizar la palabra problemas. Hay que analizar un poco lo que vamos a poner aquí. El mal desarrollo urbano. Eso puede ser. Pero mal desarrollo, o sea, ¿a qué se refiere? ¿No? Hay que aclarar, chicos, escriban bien, háganse entender. Imagínense, si yo no les entiendo, Aquí, fuera menos, dime. aquí una consulta. Sí, ¿Será que el video lo va a subir lo voy a subir de a la inmediato. web? Sí, 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 lo Sí, voy a subir. porque tenemos taller algunos chicos ahorita y ya nos Ay, está pidiendo Jessy el ingreso. 35, me he pasado. Lo voy a subir. Es más, yo también tengo taller. A ver, escúcheme, así, 2 segundos. Cuando nosotros planteamos un problema, tiene que estar al centro no una pregunta, sino un problema tangible, un problema. No, pregunta. Aquí, ¿qué hay? Nada, pregunta. No, ¿dónde hay uno que tenga un problema? Ya, aquí, problema, contaminación audiovisual. Ok, ¿cuál es la causa de la contaminación audiovisual? Abajo está bien, arriba, ¿cuáles son los efectos? Eso es lo que tendrían que hacer. Por favor, vayan corrigiendo esto para el día martes, ¿sí? Yo voy a registrar ahorita. Pueden subir sus trabajos hasta, no sé, la 1. Lo voy a cerrar y voy a registrar quienes han dejado su avance. Nada más. El día martes vuelven a colocar, porque estoy viendo que la mayoría están mal. ¿Listo? El día martes vuelven a colocar. Hoy día cierro el Miro a la 1. Dejen sus trabajos, lo que tengan, en el Miro. Simplemente para que yo vea que ustedes han trabajado. ¿Listo? Eso es todo. Pueden ir a taller. Voy a subir el video enseguida. Y corrijan, porfa. Corrijan. Hagan su trabajo bien. ¿Ya?
Y nada, que les vaya bien. Sarela, dime, los que quieren hacer alguna pregunta, quédense, los demás vayan a taller, volando. Aquí una Gracias, preguntita. Oxy, hasta ¿Va luego. a Chao. dejar, Perdón, ¿va a dejar notas de retroalimentación o solo lo corregimos con lo que nos ha dicho ahorita? corríjanlo con lo que les he dicho ahorita, porque estoy viendo que la mayoría está mal, ¿sí? Les vamos a poner más ejemplos, tal vez en Telegram, con la Paula, para que vean ustedes la idea, cuál es la idea, ¿ya? Vamos a buscar más. ¿Me ayudas, porfa, Pau, con eso, de buscar algunas ideas más? Sí, aquí, no hay problema, lo voy a buscar y lo voy a poner en el grupo. Súper. Y sabes que si en el Miro hubieran dejado algún buen trabajo, porque ahorita estoy viendo yo a la rápida, lo pondremos también en el Telegram, ¿sí? Podemos buscar, yo también te paso y lo dejamos en el Telegram, ¿ya? Está bien. Súper, Igual gracias. voy a revisar cada trabajo a detalle para ver si alguno está bien. Ya, ok, dale. Vayan, salgan chicos, vayan a clases, ¿ya? Vayan. Hasta luego, arquitecta. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Arqui. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, arquitecto. Chao, 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 que estén bien.